Hola chavos, ¿qué tal? Espero todos ustedes estén muy bien. Bienvenidos a la sesión número 7 de su curso de lógica. En esta ocasión vamos a comenzar con un ejercicio que busca reactivar los conocimientos que ya deberían tener muy repasados de la sesión anterior. ¿Recuerdan el silogismo? Entonces les voy a dar un ejemplo de silogismo y quiero que ustedes determinen el modo y la figura en la que está este silogismo para saber si se trata de un silogismo válido o no. El ejemplo es el siguiente. Premisa número 1. Todos los grandes científicos son universitarios. Premisa número 2. Algunos atletas profesionales son universitarios. Por lo tanto, algunos atletas profesionales son grandes científicos. Anótenlo en su libreta, determinen su validez o invalidez y una vez que tengan eso, veamos qué veremos en esta sesión. En esta sesión veremos, por cierto, todo lo que vamos a ver en esta sesión lo explico de manera más detallada en el manual para probar la validez de un silogismo mediante diagramas de Venn. Les sugiero que lo descarguen, lo impriman, lo recorten y lo engrapen y con el ejemplo que les di al principio de esta sesión, sigan la sesión tratando de determinar la validez o invalidez de dicho argumento mediante diagramas de Venn, revisando el manual además de la presentación que viene a continuación. En esta sesión veremos cómo hacer una prueba de validez de silogismos mediante diagramas de Venn. De momento, ustedes cuentan con dos métodos para poder determinar cuando un razonamiento de tipo deductivo es válido o inválido. El primer método tiene que ver con el hecho de que si ustedes pueden pensar en un ejemplo en el cual un argumento dado tenga premisas verdaderas y conclusión falsa, entonces dicho argumento será inválido. Si no lo puedo concebir, entonces solíamos decir que el argumento tendría que ser válido. Esta metodología presenta un problema y el problema es ¿qué pasa si a mí no se me llega a ocurrir un ejemplo en el cual pueda yo probar la invalidez del argumento? Ahora bien, en el caso de los silogismos, la sesión anterior ustedes pudieron ver otro método para poder determinarlo y es el método de los nombres. Ustedes ya saben que en el libro dice que hay 19 combinaciones posibles para formas válidas del silogismo. En ese caso, pues es muy sencillo, puedo determinar el modo y la figura y por lo tanto determino si la forma es válida o no. Ahora, hay otro método para poder determinar, en el caso de los silogismos, cuando estos son válidos o inválidos, que es el método de los diagramas de Venn, el cual veremos hoy. Y este método pienso yo que a ustedes les va a gustar o que va a ser muy provechoso porque no depende de estar diciendo porque el libro lo dice, sino que lo pueden probar ustedes de manera gráfica y sobre todo entender por qué el silogismo determinado es válido o inválido. Entonces veamos de qué se trata. Antes de evaluar la validez de cualquier argumento, es importante que determinemos cuál es su conclusión, es decir, aquello que busca probarse, y cuáles son sus premisas, es decir, las razones con las que se busca probarlo. Pongamos, por ejemplo, el siguiente argumento. Alguno de esos perros es un pitbull, y los pitbull no son amigables. Por ende, alguno de esos perros no es amigable. Identificar estas partes nos permitirá colocar la materia próxima del silogismo en orden, atendiendo a cada uno de sus términos. En este caso, y ojo, quiero decir que este argumento no es sólido, es solo un ejemplo, por aquello de que algunos de ustedes tengan un pitbull, tendríamos que retomar la herramienta para identificar y construir argumentos que vieron en el parcial número 1 y si la ocupamos podremos identificar que hay una expresión ahí que es indicadora de conclusión, que es la expresión por ende. Así, la conclusión de este silogismo es alguno de esos perros no es amigable. Ahora, si retomamos lo que vimos la sesión anterior, recuerden que dijimos que siempre en la conclusión el término menor era el sujeto y siempre el predicado será el término mayor. Por lo tanto, el término mayor que debe de aparecer en la primera premisa, que es la premisa mayor, es amigable. Mientras que el término menor, que debe de aparecer en la segunda premisa, que es la premisa menor, es alguno de esos perros. Entonces tenemos que alguno de esos perros es un pitbull, que es la primera expresión de este argumento, sería la premisa menor, y la de los pitbulls no son amigables sería la premisa mayor. Así el silogismo queda ordenado de la siguiente manera.
Premisa número 1, los pitbulls no son amigables. Premisa número 2, alguno de esos perros es un pitbull, por lo tanto, alguno de esos perros no es amigable. El paso número 2 consiste en identificar el modo del silogismo. Pasamos así a caracterizar el tipo de proposiciones con las que contamos. En este caso, la primera premisa, la de los pitbulls no son canes amigables, es de tipo E. La premisa menor es de tipo I y la conclusión es de tipo O. Si consideramos su figura, nos damos cuenta de que este es un argumento de la forma EIO1, que coincide, por cierto, con el nombre ferio que está asignado a esa figura, por lo que ya de entrada sabemos que este argumento es válido, pero se trata de probarlo. Así pasamos al paso número 3, diagramar las categorías. Para probar la validez de nuestro silogismo, primero vamos a necesitar diagramar las 3 categorías que corresponden a los términos con los que cuenta el silogismo y todas sus posibles formas de relación. Para ello, vamos a hacer un diagrama de Venn, el cual consiste en dibujar 3 círculos superpuestos que representen a las 3 categorías y sus formas de relacionarse. Lo primero es que haremos un círculo que represente en este caso al sujeto de la conclusión, es decir, al término menor. Luego dibujaremos otro círculo que representará al predicado de la conclusión, es decir, al término mayor. Y pondremos otro círculo que va a representar al término medio. Tenemos que dibujarlos de esta manera, superpuestos, para poder representar todas las posibles relaciones que se dan entre estos 3 términos. Es importante que se fijen bien cómo está, porque debe de estar dibujado hacia el diagrama de Venn para poder hacer una prueba de validez correcta, ya que esto me permite decir o representar un área del diagrama en el cual el término M, por ejemplo, no tenga nada que ver con S y P, que es la que estamos viendo en pantalla, y también un área en la que P no tenga nada que ver con M y con S, y un área en la que S no tenga nada que ver con M o con P. También debemos de representar un área en la que S tenga algo que ver con P, pero que no tenga nada que ver con M, un área en la que M tenga que ver con P, pero nada que ver con S, o un área en la que S tenga que ver con M, pero nada que ver con P. Y finalmente, un área en la que los 3 términos tengan que ver con todos. Así determinamos todas las posibles relaciones que pueden darse. Así sea que todavía no sabemos cuáles son las que en efecto se dan. Vamos a pasar para ello a el cuarto paso, que significa representar las premisas. Para representar cada premisa en el diagrama, hay que enfocarnos sobre todo en 2 cosas. Número 1, que siempre debemos representar primero las premisas universales y luego las particulares. Esto significa que no importando el orden de las premisas, cuando tenemos alguna premisa universal y alguna otra particular, siempre debemos diagramar primero la premisa de tipo universal. Número 2, que debemos determinar los términos que relaciona cada premisa y el modo en que los relaciona para poder diagramarlos. Les voy a dar un ejemplo de cada una de las proposiciones categoriales para que ustedes puedan saber cómo diagramarlas. En el caso de una proposición de tipo A, por ejemplo, todo S es M, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en los 2 círculos que involucran a S y a M, y vamos a poner el círculo de P entre paréntesis. ¿Qué es lo que significa que todo S sea M? Bueno, lo que significa es que no va a haber ningún S que no sea M. Por lo tanto, el modo de diagramar este tipo de proposición es el siguiente: cancelando toda la zona de S que no tenga que ver con M, porque desde luego la premisa dice que todo S es M. En el caso contrario de una premisa de tipo E, ningún S es M, en ese caso lo que nos está diciendo la premisa es que no va a haber nada en la zona de traslape entre S y M. No hay ningún S que sea M. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es oscurecer, es cancelar aquella zona entre S y M. Ahora, para el tipo de proposición I, por ejemplo, algún S es M, lo que vamos a hacer es representarlo con una crucecita. ¿Por qué? Porque el hecho de que algún S
sea M, lo que me está indicando es que al menos existe un individuo de tipo S que también es M. Por lo tanto, en la zona de traslape entre S y M vamos a marcar esa X. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer si nos damos cuenta que en esa zona de traslape entre S y M cruza una línea correspondiente al círculo de P? Pues bien, como no sabemos si ese S, que también es M, a la vez es P o no es P, lo que vamos a hacer es poner la cruz justo entre ambos círculos, entre ambas secciones, ¿sí? Porque el argumento hasta el momento no nos ha dicho, el silogismo en este caso, no nos ha dicho si ese S, que también es M, también es P o si no es P. Sin embargo, fíjense que estamos diagramando una premisa de tipo particular. Según lo que tenemos que prestar atención es siempre en diagramar primero las premisas universales. En dado caso de que nosotros, por ejemplo, hubiéramos diagramado primero una premisa de tipo universal como la siguiente, ningún M es P, entonces lo que tendríamos que haber hecho es cancelar la zona entre M y P. Y entonces, al momento de diagramar algún S es M, ya sabríamos en dónde poner la X. Sería en la zona que queda libre. Y esto ya me está diciendo que ese S, que también es M, forzosamente no podrá ser P, porque el argumento antes me había dicho que ningún M es P. Por eso es que les digo que ponemos entre paréntesis este círculo de P, pero no es como que no tengamos que tomarlo del todo en cuenta, ¿vale? Finalmente, el tipo de proposición o algún S no es M, lo que me está diciendo es que hay algo, hay al menos un individuo en la sección de S que no es M. Y en este caso, esa sección de S que no es M también se encuentra cruzada por el círculo de P. Como hasta el momento no sabemos o no hemos hecho nada más que diagramar esta proposición, pues entonces vamos a poner la cruz justamente en medio entre es un S que no es M, pero no sabemos si es o no es P. Por lo tanto, ahí lo dejamos. En dado caso de que hubiéramos tenido antes una premisa universal que ya nos hubiera cancelado alguna de esas zonas de traslape, pues ya sabríamos dónde ponerlo. Por cierto, en el caso de silogismos con puras premisas de tipo particular, tampoco importa el orden en el que las diagramamos. Retomemos ahora nuestro argumento del pitbull para probar su validez. Siempre que estén haciendo ejercicios de este tipo, les sugiero que marquen tanto el modo como la figura del silogismo en cuestión de esta manera para poder identificar fácilmente el tipo de proposiciones y los términos que están relacionando, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos que nuestra premisa universal es de tipo E, ningún M es P. La vamos a diagramar de la siguiente manera, cancelando la zona de traslape entre M y P. Nuestra premisa particular de tipo I, algún S es M, la vamos a diagramar marcando un individuo al menos que exista en la zona de traslape entre S y M, y en este caso, como ya hay una parte cancelada, la vamos a poner aquí. Una vez que tenemos esto, pasamos al siguiente paso. 5. Evaluar su validez. Ya que están representadas las dos premisas en el diagrama, podemos determinar si nuestro silogismo es válido. Lo que tenemos que hacer es simple: comprobar que la conclusión ya se encuentre diagramada. Es decir, no vamos a diagramar la conclusión, simplemente vamos a ver si al haber diagramado las premisas ya habíamos diagramado la conclusión. Si ese es el caso, el silogismo será válido. Si no, entonces el silogismo será inválido. La justificación de esto es que realmente en la conclusión no se dice nada nuevo. Para que realmente se pueda inferir la conclusión de las premisas, la conclusión ya tiene que estar en las premisas de algún modo, ¿sí? Entonces, para este ejemplo tenemos que la conclusión es una proposición de tipo O, que se leería algún S no es P, y vamos a comprobar que ya esté. ¿Hay acaso algún individuo que sea S y que no sea P ya diagramado en nuestro diagrama de Venn? Pues se da el caso de que sí, hay un individuo al menos en la zona de S que no es P diagramado. Además, sabemos que ese individuo que es S y que no es P será M. Entonces, pues, este argumento es válido. Ahora, para asegurarme de que dominan la prueba de validez mediante diagramas de Venn, para la siguiente sesión tienen una tarea: realizar el problemario de diagramas
de Venn. Chavos, tanto el problemario como el modo de enviarlo ya resuelto lo pueden encontrar en el aula virtual. Les sugiero que no lo echen en saco roto, pónganse a hacerlo ya que tienen la información fresca y con el manual en mano, porque sé que van a surgir muchas dudas, así que ya saben cómo contactarme, por qué medios. Voy a estar esperando esos ejercicios resueltos, ¿vale?